Ju den ne hela maya ne huki. Mi corazón está contento por este encuentro para platicar o decir palabras importantes. Hukin, Huayedekin, Chai, Hu, Toi Mung, Hukin, Cha, Mung, Len. Mi lengua florece la memoria, despierta el silencio, porque mi lengua vive cuando la hablo. Yo soy Roberto Carlos, hablo la lengua chinanteca Jumín del estado de Oaxaca. A nombre de la coordinadora de posgrado del Cuerpo Académico de la Lingüística Aplicada CALAC, de los y las docentes y de mis compañeros y compañeras maestrantes de la Maestría en Traducción e Interpretación de Lenguas Indígenas de la Facultad de Idiomas de la UAPO, le doy la más cordial de las bienvenidas a todos y a todas al segundo día del Encuentro Internacional, Traducción, Interpretación y Mediación Cultural en Lenguas Indígenas Latinoamericanas. Para el panel del día de hoy, que lleva por nombre Mediación Cultural en Contextos de Conflictos Territoriales y Ambientales, nos acompañan dos personalidades muy importantes, quienes nos compartirán sus experiencias, sus conocimientos en el tema. En un primer momento, escucharemos la palabra de Ivo Scipio Aureliano, del Consejo Indígena de Roraima, CIR, Brasil. Para él habrá servicio de interpretación. En cuanto termine la presentación de Ivo, pasaremos a la ronda de preguntas y respuestas. Les recuerdo que al lado de reacciones está el mundo para la interpretación del portugués al español. En un segundo momento, escucharemos a Ernestina Sotomayor Candia, intérprete traductora Quechua Perú. La dinámica será que los panelistas tendrán como máximo 20 minutos para platicarnos sobre el tema que nos prepararon. Aclaro, al finalizar la presentación de cada ponente, tendremos la sesión de preguntas. Damos comienzo con Ivo. Adelante. Olá, bom dia a todos e a todas. Muito obrigado pelo convite. Sou Ivo Makushi, advogado. Soy Ivo Makushi, soy abogado y también profesor de la lengua indígena Makushi en la Universidad Federal de Roraima, del estado de Roraima, en Brasil. Es un honor para mí estar en este evento, hablar un poco sobre nuestra experiencia también aquí en Brasil, en la defensa de los pueblos indígenas, sus lenguas. Es importante para nosotros aquí en Roraima. Saludarlos a todos y a todos los que están acompañándonos de forma virtual. Nuestros amigos y nuestros compañeros también. Hablar sobre la mediación cultural en contexto de conflictos territoriales y ambientales es nuestro derecho, tiene que ver con nuestros derechos como indígenas, ¿no? Esta mediación cultural. Este contacto que nosotros tenemos entre el mundo indígena y el mundo no indígena, que hoy estamos metidos en este mundo, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi trabajo, en la orientación indígena, yo cambio entre los espacios de estos dos mundos, ahí estoy transitando. Necesito saber cómo transitar en estos dos espacios y cómo conciliar esto con nuestros derechos indígenas. Cuando hablamos sobre nuestra cultura, es muy compleja. El mundo no indígena no consigue entender muchas veces cómo es este mundo. Cuando hablamos de nuestro territorio, de nuestra vida, de nuestro vínculo con el territorio y toda esta biodiversidad, el ambiente donde nosotros estamos viviendo, que nos sentimos parte de él. No es solo un vínculo físico, pero sí es un vínculo espiritual.
Las personas no indígenas muchas veces no consiguen entender esta complejidad, este vínculo que nosotros tenemos con nuestro ambiente, con nuestro territorio y la propia naturaleza de la que nosotros nos sentimos parte. Y esto genera conflicto con todas las personas que solo ven la tierra como algo a ser explotado, ¿no? La cultura como algo menos relevante, que no tiene mucha importancia para la sociedad, para el mundo. Y esto termina generando un conflicto entre dos mundos, ¿no? Cuando las personas no respetan nuestro espacio. Eh, Esta cosmovisión que nosotros tenemos en relación al mundo, a nuestra vida, a nuestra forma de vivir, ¿no? Cómo nosotros vemos el mundo, entendemos que nosotros formamos parte de todo esto y que dependemos uno del otro. Y todavía más, la naturaleza nos necesita para defenderla y nosotros la necesitamos para continuar vivos, ¿no? Como seres humanos, como personas que dependen del agua, del aire, del suelo, y que nosotros no podemos destruir estos espacios. Entonces, cuando nosotros luchamos por la demarcación de las tierras indígenas, estamos luchando por la vida. No estamos luchando solo por la vida del pueblo indígena, pero también por el bienestar de todos, porque el territorio, según también los estudios científicos, es en donde tenemos la mayor preservación de las selvas, de las aguas, del suelo, donde viene la lluvia, donde están las mayores plantaciones. Pero los problemas continúan, ¿no? Como había dicho ya en este contexto que nosotros vivimos hoy, ¿no? Con el avance del modelo de desarrollo económico que impone un patrón para los pueblos indígenas, acaba, acaba atacando e imponiendo ciertas prácticas culturales no indígenas, tanto en la parte económica, cultural, lingüística, ¿no? En el enseño, en la educación, en la salud, acaba generando un conflicto, este conflicto. Pero nuestro papel hoy en día es defender esta diferencia que nosotros tenemos como pueblo indígena dentro de nuestro territorio, dentro de nuestras tierras. Entonces hoy buscamos fortalecer nuestras instituciones indígenas, nuestras instituciones políticas, jurídicas, administrativas y culturales también, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestros curanderos, nuestros ancianos, nuestras canciones que trabajan mucho en en el fortalecimiento espiritual, en la cura espiritual, ¿no? Tenemos los cantos, los bailes, mitos, leyendas, todo lo demás que tenemos. Y también a través de la lengua, ¿no? Es muy importante entender que nuestro conocimiento tradicional que pasa de generación en generación se llama ciencia también porque está comprobado, ¿no? Estamos buscando escribirlo también, escribir nuestra lengua, porque no nada más es la lengua, sino una forma de traducción, ¿no? Una forma de pasar esa información, ¿verdad? Entonces, muchas veces algunas palabras, la lengua indígena no se traduce para el portugués. Muchas palabras no se traducen de un lado para el otro, ¿no? No hay del portugués al macuxí. Entonces, necesitamos usar una forma, una frase, por ejemplo, para explicar esto. Cuando estamos hablando hoy en día de escribir nuestro conocimiento tradicional, que viene a través de la lengua, de la tradición oral, a través del canto, de nuestra historia, de nuestra vivencia, y para garantizar todo esto, primero necesitamos nuestro territorio para conformarnos como pueblo. Necesitamos de un ambiente saludable, necesitamos salud de calidad, una vida de calidad, ¿sí? Y para poder así ya de hecho implementar un plan de vida, ¿verdad? Y saber vivir conforme a nuestros usos y costumbres. Y que las personas respeten estas diferencias y que el Estado respete, ¿no? Que sepa escuchar nuestra voz
y respete nuestra visión de mundo y nuestra forma de desarrollarnos y nuestra forma de usar el territorio, nuestras culturas, nuestras creencias, tradiciones, nuestras costumbres. ¿No? Nosotros creemos que respetando estos aspectos podemos tener un mundo mejor, una sociedad fraterna, plural, ¿no? Que reconoce como lo reconoce nuestra Constitución brasileña, como lo reconoce la Declaración de la ONU sobre los pueblos indígenas, la Declaración Interamericana, ¿no? Que establecen esta importancia de respetar nuestros derechos, ¿no? Y es muy importante valorizar los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, que pueden también ser una salvación para el mundo, y que el conocimiento tradicional es una ciencia que tiene que tomarse en cuenta, ¿no? Buscamos discutir eso en plataformas, en espacios internacionales, para que nuestro conocimiento, ¿no? También está estructurado, sea reconocido en estos espacios, en estos encuentros internacionales, porque somos un pueblo que quiere contribuir al mundo, ¿no? Nosotros ya sabemos que no tenemos un planeta B, ¿no? El mundo que queremos que sea útil y que podamos convivir con países que tienen otras visiones y otras culturas. Necesitamos conciliar las visiones y respetar los espacios, ¿no? Yo traigo en este momento esta plática para ustedes. En cualquier momento estoy a disposición de ustedes para responder preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ivo. Adelante, por favor, con sus preguntas. Olá, Ivo, você consegue me ouvir? Maestra María del Sagrario, adelante. Hola, buenos días, tardes para todos, para todas. Bueno, como hay interpretación, voy a hacer la Hola, pregunta en español y para que está bien, yo puedo a Ivo. interpretarla, solo no sé si me escucha Ivo. Tú hablas de la preocupación por el territorio y la vinculación cercana, ¿no? con la cultura o con las culturas, ¿no? que se desarrollan en esos territorios. Particularmente o específicamente en el caso de tu cultura, ¿cuál está siendo el principal problema que están experimentando en cuanto al territorio? Y digamos, bueno, y en términos de la lengua, ¿cómo observas la presencia de tu lengua en las generaciones más jóvenes? Tú pareces una persona joven, ¿no? Eres una persona joven, pero en los niños, niñas, ¿no? ¿Cómo está cómo percibes, ¿no? Tu lengua en generaciones más jóvenes? Gracias. Hola, hola, hola. Gracias al Sagrario Velasco. Eu não hablo muito bem espanhol, pero que entendo um pouquinho. Mas entendi, eu acho. Principais problemas que nós temos nos territórios. Los principales problemas que tenemos en los territorios hoy, que existen en Brasil hoy, Que se chamam uma nova política. existe una nueva política para los pueblos indígenas. Nossos territórios reconhecidos legalmente estão. Nuestro territorio es reconocido legalmente, está demarcado, ahí vivimos en paz y tranquilamente. Nos podemos desarrollar, ¿no? Fortalecer como pueblo. El Estado está intentando imponer un modelo de desarrollo económico que cree que lo correcto para que cree que es correcto para los pueblos indígenas.
Nosotros enfrentamos el problema de minación en gran escala, el avance de los monocultivos, principalmente de soya. Entonces hay grandes amenazas. En Brasil estamos experimentando una cuestión muy seria, ¿no? Hoy se está analizando en el Tribunal Superior, ¿no? Estamos actuando con una tesis que haya un entendimiento jurídico según el cual solo va a haber demarcación de una tierra indígena si se respeta un marco temporal. 5 de octubre de 1988, las comunidades y los pueblos indígenas estaban ocupando un territorio a esta fecha, ¿no? Tenían un derecho de demarcación territorial. Pero las comunidades que se expulsaron no tienen cómo probar un documento que estaban ocupando un territorio que les pertenece. Ellos van a perder el derecho al territorio porque no tienen cómo comprobar que les pertenecía antes. Entonces, estas son las grandes amenazas que estamos enfrentando hoy. Y respecto a las lenguas, como yo lo veo, nosotros jóvenes, gracias por considerarme joven, que digo 31, 41, no entendí muy bien. Nuestra preocupación en esta pandemia, estamos perdiendo los ancianos que tienen un gran conocimiento sobre la lengua. Nosotros, los jóvenes, tenemos una responsabilidad enorme de fortalecer este conocimiento que nosotros recibimos, ¿no? Yo hablo macuxí y hoy estoy escribiendo la lengua, enseñando desde 2016, un profesor voluntario soy de valorización de lenguas indígenas. Esta es una medida muy importante de la Universidad Federal de los Estudios de Formación Indígena, ¿no? La profesora Nanda, varios profesores han contribuido mucho para valorizar las lenguas indígenas en Roraima. Entonces, estamos discutiendo planos, acciones para estas lenguas en Brasil y en el mundo, ¿no? Entonces, nosotros los jóvenes no recibimos mucho conocimiento, pero ahorita estamos buscando muchas acciones para concientizar, para sensibilizar sobre la importancia de preservar las lenguas indígenas. Y también buscar acciones, políticas públicas para fortalecer esto, ¿no? También acciones de las orientaciones indígenas y buscar construir estas ayudas para el pueblo, ¿no? Programas, proyectos para valorizar las lenguas. Hay muchos jóvenes que ahorita están despertando, tienen interés por la importancia de la lengua indígena, ¿va? Muchas gracias, Ivo. Tenemos preguntas en el chat. Voy a hacer lo posible para leer una pregunta de Ananda Machado. Dice, ¿en qué momento fue imprescindible o fundamental interpretar de una lengua a otra en la defensa del territorio mapuche? ¿En qué momento fue fundamental interpretar de una lengua a otra en la defensa del territorio mapuche? Sí, existe una dificultad muchas veces de nosotros indígenas sentimos que los agentes del estadio no entienden nuestra lengua, exigen, hay una exigencia de que nosotros aprendamos la lengua de ellos, ¿no? El portugués, la lengua nacional. No quieren escucharnos, entonces necesitamos intérpretes para hablar, decir, ¿no? Para intentar explicar lo que nosotros queremos decir. Yo como abogado indígena tengo mucho este papel de hacer la interpretación, ¿no? Esta comprensión de transmitir la información. Cuando un liderazgo va a reivindicar, va a cobrar al Estado, va a hablar con el Estado, les va a pedir que respete el territorio, nosotros recibimos información en macuxí y la pasamos para el portugués para hacer la interpretación de la lengua indígena, del cacique, del líder.
está intentando que el Estado haga alguna acción. Entonces, este proceso tarda. Pero son importantes los intérpretes indígenas que aprendieron la lengua del portugués para poder traducir a la lengua macushi, pues, para que el Estado pueda entender estos indígenas qué es lo que están pidiendo, qué es la demarcación, que le están pidiendo que el Estado reconozca este territorio como tradicional macushi o macapuchana y todos los otros pueblos que existen. Gracias. La siguiente pregunta de nuestra participante Daisy Bernal dice, ¿qué experiencia tiene o nos puede compartir sobre cómo ha o han mediado el conflicto cuando el conflicto no es positivo desde el punto de vista de su pueblo originario? Certo, compartilho sobre como há mediado no conflito quando o conflito não é positivo. A medida do conflito. O que nós fazemos, né? Quando Nosotros hacemos cuando positivo, claro, né? el conflicto no es positivo, claro. Nós, povos indígenas, nós aprendemos. Nosotros como pueblos indígenas aprendemos a ser muy diplomáticos a veces. Nosotros nos sentimos muchas veces extraños dentro de nuestro propio territorio y parece que los agentes públicos no gustan mucho de escucharnos. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? ¿No? Llamamos a varios agentes públicos que los consideramos compañeros para hacer asambleas locales, instancias, ¿no?, de deliberación, para que también ellos puedan escucharnos. ¿No? Esto no es una opinión de un individuo, de un grupo, pero sí de todos los pueblos, y que ellos necesitan respetar y escuchar esta reivindicación, resolver un conflicto. Por ejemplo, tenemos aquí en Roraima una asamblea grande que tiene lugar hace más de 50 años, ¿no? Va a tener lugar en marzo del año que viene. Hacemos 51 años, ¿no? Esto es a nivel estatal. También hay grandes asambleas a nivel Amazonia. Hay un movimiento nacional muy grande, para quien tuvo oportunidad de verlo. Los pueblos indígenas se reúnen y hacen sus peticiones, hacen manifestaciones y movilizaciones para pedir solución a sus conflictos, al problema, ¿no? Para decir que no están felices, que no están contentos con alguna política de Estado, ¿verdad? Y que eso necesita resolverse muchas veces, ¿no? Por la vía escrita. Hay una lucha política, hay una pelea jurídica también. No hay muchos, nosotros abogados indígenas estamos intentando llevar esto a hacerlo avanzar, ¿no? Y necesitamos muchas veces de la justicia, y nosotros abogados actuamos en el Poder Judicial para que estos conflictos sean escuchados y podamos pedirle al Estado que resuelva, ¿no? Por ejemplo, pasó en la pandemia, ¿no? En las tierras indígenas entramos en la justicia para pedirle al Estado para que fuera obligado de presentar un plan de protección ante la pandemia específico para los pueblos indígenas, ¿no? Muchas gracias. Ivo, tenemos otra pregunta de Ananda. Dice, ¿podría hablarnos un poco sobre el logro o conquista de obtener un juicio diferenciado en tierra indígena, caso Canaimed Maturuca? Sí, no Brasil, aquí Específicamente en el estado de Roraima, Brasil. Cuando hablé de territorio demarcado, reconocido, ¿no?, los pueblos indígenas pueden fortalecer sus instituciones políticas, jurídicas, administrativas, culturales, de todo. Y hoy ese derecho, ¿no?, originario, ¿no?, este pluralismo jurídico, que muchas comunidades aún tienen sus prácticas culturales que castigan a sus miembros. Y eso es reconocido incluso por nuestra Constitución Federal Brasilera en el artículo 31. También Brasil
de varios tratados internacionales que apoyan, ¿no? Que mencionan que los pueblos indígenas tienen derechos de aplicar los propios castigos para sus miembros, ¿no? Un caso emblemático y reconocido fue un juicio que tuvo lugar en la tierra indígena de Rapura, en la Tierra del Sol, en Motogú, ¿no? Un pueblo indígena que asesinó una entidad que nosotros sí conocemos como Canaime. Es una persona que hace el mal, ¿no? Es un agente del mal, entonces pensaron que era un Canaime y lo mataron, ¿no? Le quitaron la vida, un indígena de otro, dentro de la tierra indígena. Fue juzgado por la comunidad. Esta persona fue juzgada y condenada por la comunidad. Fue condenada a ser retirada. Y eso es un derecho de la comunidad. Entonces, cuando un indígena comete eso, elimina el mal. Cuando elimina algo que le hace mal a la comunidad resuelve, delibera, ellos reconocen y eso está reconocido. Pues, hay muchas comunidades que aún tienen estas prácticas de castigar a sus miembros y el Estado, el Poder Judicial, el Estado de Roraima también reconoce estos castigos y incluso se ha rechazado aplicar ellos mismos la sentencia. Y aquí está la importancia de fortalecer las instituciones. El juicio acontece, tiene lugar en forma indígena, en lengua indígena. Todos los términos jurídicos son hablados en su lengua. Es una cosa que respeta la diferenciación, la lengua, la realidad local y la cultura del indígena, ¿no? Entonces, esto fue lo que pasó, ¿no? En este caso. Y ya hay varios casos incluso. Muchas gracias. Gra- Gracias, Ivo. Tenemos un comentario de Senia. Dice, ser docente voluntario es una acción que requiere disposición, preparación y muchas características más. Muchas gracias, Yesenia. ¿Alguien tiene otra pregunta? Ivo, yo tengo una pregunta. ¿Cómo fortalecer esas instituciones y cómo hacer esto que sucede en el ámbito familiar, ¿no? Que una de las violencias que sufren las personas de la tercera edad por sus propios hijos es el despojo de sus tierras, el despojo de sus pertenencias. ¿Qué piensas al respecto? Sí. Eh, nossos ancianos, Mm, os idosos, Nuestros ancianos, nuestros viejos, hoy en día los trabajamos. reconhecer a Hay que reconocer la importancia de estas personas para nosotros, ¿no? Como pueblos indígenas, porque ellos cargan con todo el conocimiento tradicional, el conocimiento de nuestro pueblo. Eh, no tengo conocimiento de estos casos ahora, ¿no? Pero las personas comienzan a tener un punto de vista individual que no se desvincule, ¿no? De los principios indígenas, de la colectividad, de la solidaridad, ¿no? Y acaban viendo a los viejos como personas que no tienen conocimiento, ¿no? Que como el joven que adquiere muchas veces. Entonces, nosotros jóvenes que adquirimos el conocimiento occidental, teórico, no indígena, tenemos que respetar los conocimientos tradicionales, no pensar que nosotros tenemos un pensamiento mejor, ¿verdad? Entonces trabajamos mucho con eso todavía, de respetar los conocimientos tradicionales y las enseñanzas, las vivencias. No podemos desvincularnos de eso. Entonces, eso está muy relacionado a tener respeto por los ancianos, a las personas que tienen este conocimiento. Nosotros empezamos a valorizarlas desde allí, ¿no? En la contribución de cada uno para que el pueblo, ¿no? A través de la lengua, de las prácticas, de las vivencias y otras contribuciones importantes para la comunidad, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar mucho eso para que los jóvenes estén cada vez más cerca de los ancianos
¿no? De la gente que tiene vivencia, historia del pueblo y podamos absorberla, ¿no? Es muy importante que es que ellos son los profesores, los médicos, ¿va? Muito interessante e muita felicidade. Também hoje estou muito feliz de conhecer vocês aqui. Muchas gracias. Yo también estoy muy feliz de estar con ustedes aquí. Muchas gracias, Ivo. ¿Y ¿Alguien desea preguntar? No, muchas gracias, Ivo. Te agradezco tu participación, tus conocimientos y por compartir lo que sucede en Brasil con nosotros. Gracias. Damos paso con el segundo, con la segunda panelista, sin antes, Jukin, Jehukin, Lang Wuje, Jukin, na chenu, la na mana, Jukin, Huju, Jukin, Huju. Mi lengua transita en mi pueblo, como el viento que agita los árboles. Mi lengua es el brillo de las estrellas, es la luz del alba. Mi lengua siembra sabiduría y esparce sus palabras. A continuación tenemos a nuestra segunda panelista. Escucharemos a Ernestina Sotomayor Candy, intérprete traductora Quechua Perú. Adelante y bienvenida. Ernestina. Perdón, disculpen, buenos días. Imainayan Casianquichis, Alillanchu, les saludo con todo el cariño y el corazón desde el pueblo indígena Quechua, Cusco, Collao, de Perú. ¿Cómo están ustedes? Les saludo con todo el cariño, con todo el corazón. Bueno, quiero agradecer de manera especial a la Universidad Autónoma Benito Juárez, a la Universidad Federal de Brasil, Romaira, a quienes son los aliados para este gran encuentro internacional, así como también al centro, al programa especial del Colegio de México. Y también quiero agradecer a la Dirección de Lenguas Indígenas del Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura de Perú. En esta oportunidad voy a compartir mi experiencia como intérprete traductora en varios procesos de consulta previa que se han dado en mi país. Para ello voy a compartir pantalla. No sé si... un momentito, por favor. No lo encuentro. A ver, estos temas de la tecnología, si me esperan un segundo, que voy a pedir apoyo de mi hija. Sí, la esperamos. Mientras les recuerdo que está abierto el chat para que puedan igual plantear sus preguntas conforme la ponente vaya exponiendo, y al término de su exposición daremos lectura a las preguntas o a sus comentarios.
Ya estoy, ya empecé, quiero compartir pantalla. Según el último censo, el quechua es decir, mi lengua, es la lengua indígena más hablada en el Perú. Somos 3.8 millones de hablantes. Y en el segundo lugar se encuentra la lengua aymara y en el tercer lugar el ashaninka. Los conflictos territoriales, ambientales y la mediación cultural también tiene que ver mucho con las normas, las leyes, y en el caso peruano tenemos un contexto, diríamos, complejo, sí, como en otros países, pero también a su vez favorables, que vamos avanzando en el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas originarias, ¿no? Sabemos que, bueno, Perú, mi país, es un territorio con mayores poblaciones indígenas del continente de América Latina, pero a su vez ha tenido dificultades serias, complejas para el reconocimiento de estos derechos, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, el convenio 169 se ha incluido en la Constitución en 1994, ¿no? Y se ha generado en 1989. En nuestro país, recién en el 2011, a propósito de este fenómeno tan sentido, el tema del bagua, que ha sido la expresión, digamos, fuerte, que nos ha sacudido a todo el país y al mundo entero. Todos conocemos el conflicto que se tuvo de Bagua, los pueblos amazónicos, donde hubieron muchos hermanos indígenas muertos, muchos policías, una violencia desatada realmente que muy sentida y muy dolida. A raíz de este fenómeno se implementa recién el derecho a la consulta previa el año 2011 y se promulga, se hace la reglamentación, que es la ley 29785, el siguiente año, el 2012. Bueno, no me voy a detener en las leyes, las normas, sin embargo, es importante conocerlas porque estoy segura que muchos intérpretes y traductores tenemos que tener este conocimiento y este manejo como para poder transmitir los mensajes que algunas entidades promotoras tienen que dialogar y precisar sus proyectos con las poblaciones indígenas, ¿no? Tenemos el convenio 169, que fue ratificado en el Estado peruano con la resolución 26253, el decreto supremo que aprueba la ley de la consulta previa del Ministerio de Cultura, el año 2012, y también tenemos la ley 29735, que es la lengua que regula, que preserva el desarrollo, la recuperación, la difusión de nuestras lenguas originarias. Y también es preciso, yo hice como una selección de estas normas, de estas leyes que amparan el ejercicio de nuestros derechos, la conservación, la revitalización de nuestras lenguas y la visibilización de nuestros pueblos originarios, como por ejemplo la resolución ministerial 204 que aprueba, digamos, en la base de datos oficial de los pueblos indígenas y originarias, cuando, por ejemplo, en las 7 etapas del proceso de consulta previa, tenemos la segunda etapa que tiene que ver con la identificación de los pueblos originarios. Los pueblos originarios van a hacer respetar sus derechos,
van a tener voz en cuanto estén reconocidos como pueblos originarios y estén identificados, autoidentificados por ellos mismos y identificados por el Estado. Y es así que en Perú tenemos esta base de datos que se tiene que ir actualizando bajo esta resolución ministerial. Y en la Constitución Política del Perú, en el artículo 2 y el inciso 19, tenemos claramente que todo peruano tenemos el derecho de usar nuestro propio idioma ante cualquier entidad pública o autoridad mediante la interpretación, ¿no? Bueno, ahora yo les quiero comentar de qué manera en mi país se está avanzando a través de políticas, de estrategias, de los cuales me da mucho gusto compartir, me da emoción de hablar, porque la Dirección de Lenguas Indígenas del Viceministerio de Interculturalidad, del Ministerio de Cultura, considero, yo siento, porque está apostando permanentemente con sus complejidades, con sus dificultades, asumiendo retos, pero se está avanzando para garantizar los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Les quiero comentar cuáles son esas políticas y estrategias pertinentes que se van dando, ¿no? De las cuales he sido parte, he participado directamente en algunas etapas, ¿no? Por ejemplo, recientemente, en junio de este año, se crea la Política Nacional de Lenguas Originarias de la Tradición Oral de Interculturalidad al 2040, que es un plan nacional dentro del cual también se tiene que transversalizar la interculturalidad en todos los estamentos estatales y privados, ¿no? Y recientemente yo considero que nuestra labor como intérpretes traductores no solamente se circunscribe en las consultas previas o en eventos de hacer traducción de textos, sino también creo que estamos permanentemente recibiendo un soporte desde el Ministerio de Cultura. Yo lo hablo desde mi experiencia porque he sido parte de todos estos trabajos, ¿no? Por ejemplo, y los conflictos territoriales, socioambientales, no son los únicos. Sabemos que hay conflictos culturales, hay conflictos sociales, ¿no? Y principalmente creo, a propósito de la pandemia, los pueblos indígenas, si ya de por sí somos vulnerables, hemos sido mucho más vulnerables en esta situación de emergencia sanitaria. Es así que, por ejemplo, cuando a inicios de la pandemia, en marzo del 2020, y el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección de Lenguas Originarias, ha promovido un servicio de interpretación y traducción en lenguas originarias para situaciones de emergencia. Yo siento que esta estrategia, esta política, tiene un componente enormemente para visibilizar y para trabajar en esta mediación cultural. Les comento por qué y cómo se ha hecho. Para hacer el servicio de interpretación se ha seleccionado se ha priorizado y en este momento están trabajando 6 lenguas indígenas, que es el Aymara, Ashaninka, Wajún, Shipibo, Conibo, Ticuna y Quechua en sus 3 variedades, el Quechua Ancas, el Quechua Cusco, Collao y el Quechua Chanca. Y se hace una interpretación telefónica, es decir, hay pacientes que han estado afectados con el COVID de los pueblos indígenas y necesitaban de una interpretación y acudían a esta central de interpretación telefónica. Creo que pensar en esa medida es también hacer una mediación cultural entre lo que están pasando, entre el escenario sanitario, entre las emergencias, las urgencias. Ha sido muy oportuno crear esta central de interpretación telefónica. Y les quiero poner y comentar un ejemplo, ¿no? Que para hacer esto,
por ejemplo, se acaba de publicar desde la Dirección de Lenguas un glosario de términos en el marco COVID y se ha hecho una búsqueda, una investigación, y allí no solamente es el tema de la lengua, juega el factor cultural fundamentalmente, con la participación de muchos intérpretes traductores y otros hermanos y hermanas de pueblos indígenas que han validado, ¿no? Les pongo un ejemplo muy rapidito. Por ejemplo, el término enfermedad, se ha buscado la equivalencia que realmente pueda ser pertinente y aquella que realmente puede ser comprendida y pueda recoger la cultura, la cosmovisión y el sentir de los pueblos indígenas de cada una de los idiomas, ¿no? Por ejemplo, el término enfermedad en Aymara es usu, en Aguajún, jata, en quechua antas, quilla, en quechua Cusco, uncuy, y en Shipibo con nibo y sin, y en el quechua chanca también es uncuy. Creo que es un trabajo, es una estrategia en la que existe claramente este vínculo entre la lengua, la cultura, la cosmovisión, y los intérpretes para nosotros es un soporte fundamental para que nosotros podamos ir cada vez mejorando nuestra práctica, trabajando con esta empatía, trabajando en esta lógica de una mediación cultural. Y asimismo, a la fecha tenemos un programa permanente de formación de intérpretes traductores de las diferentes lenguas indígenas y originarias. A la fecha tenemos 508 intérpretes traductores en todo el país de las diferentes lenguas, y también considero que la otra estrategia, el plan de certificación a 2.756 servidores bilingües, ha permitido reconocer a muchos servidores bilingües, darle el valor a que puedan hacer un trabajo más eficaz, más pertinente, en cuanto hacen un servicio bilingüe, es decir, en quechua y castellano. He sido partícipe junto a otros intérpretes, junto a un equipo, para hacer la evaluación a los más de 2.000 servidores bilingües. Y es muy grato escuchar y encontrarse con servidores bilingües que tenían la vergüenza, que tenían el miedo de decir, no me van a entender, me van a mirar mal si hablo quechua. Tenemos hoy en día enfermeras, policías, fiscales, muchos servidores públicos que hacen la atención en quechua y en castellano. Y es decir, respetan el idioma del usuario que viene a requerir un servicio. Considero que todas estas políticas, estas estrategias, nos han fortalecido a los intérpretes traductores como para poder tener en cuenta y estar en esta lógica permanente de una mediación cultural. Un poquito quizás quisiera compartir qué implica o qué podemos decir sobre la mediación cultural. Belloso dice que en la mediación cultural, ¿qué busca? Aumenta una comunicación más constructiva entre ambas partes. Incluso en esta mediación, en esta forma de comunicarse, puede arreglar muchos conflictos que se han producido, y creo que los intérpretes traductores estamos para eso, para ayudar a que los conflictos puedan mitigarse, a que en un conflicto haya una veracidad de trasladar un mensaje de una lengua meta a otra lengua, el mensaje tal cual, pero considerando esta mediación cultural. Por otra parte, también a mí me gusta mucho la definición que hace Rengifo, que dice que una mediación cultural exige un profundo respeto por la pluralidad, una mirada muy comprometida a cada una de las culturas y su desarrollo, ¿no? Y además que exige o solicita un diálogo
equitativo entre las culturas. Y esto que acababa de hablar nuestro compañero que me antecedió, que decía que ciertamente si no tenemos el respeto por el territorio, no vamos a hablar de una mediación cultural. Nuestro territorio es todo, y ahí están nuestras formas de vivir, nuestros usos y costumbres. Y para ser un mediador cultural, en el papel que estuviéramos como maestros, como intérpretes, es necesario tener este profundo respeto. Y también dentro del perfil de los intérpretes traductores se habla también de uno de los perfiles o la característica es tener esta sensibilidad cultural, justamente que implica respetar ambas lenguas, que implica tener un trabajo considerando las lenguas, las culturas, tener la tolerancia. Eso sí, como intérpretes traductores no vamos a ser parte de ninguna, valga la redundancia, de ninguna de las partes, somos neutrales. Y esa es una ética del intérprete traductor en un conflicto o en una consulta previa. Bueno. Ernestina, tenemos 2 minutos. Ya. Voy a pasar muy rápidamente. Para una forma de ver la mediación cultural tiene que ver la manera de ver en este mapa parlante, por ejemplo, cómo percibe el territorio, la comunidad. Igual yo quisiera compartir que hay un divorcio en las consultas previas entre los derechos colectivos que estipulan los diferentes convenios, marcos legales, ¿no? Y yo lo que he encontrado, por ejemplo, es esto, ¿no? Algunos testimonios. La Pachamama es como las venas, el agua cuando cortan las venas se seca, ya no está bien y se enferma. En todo caso, y así hay muchos testimonios que he visto, ¿no? Actualmente los conflictos sociales en el Perú podemos ver en minería es el 64,6% y los conflictos que están en proceso de diálogo son mayormente socioambientales. Esta es una data de la Defensoría del Pueblo, agosto de este año. En realidad, yo quisiera también terminar haciendo algunos aprendizajes respecto a la mediación cultural. Me gusta mucho lo que dice una lingüista, Vigil, que dice, si un lingüista quiere estudiar una lengua mayú, debería ir a una comunidad guayú, escuchar a las personas para que se comuniquen, para cómo se comunica en guayú. Yo digo, o paso esta experiencia que la he aprendido y la he vivido en mi trabajo como intérprete. Un buen intérprete que incorpora la mediación cultural es quien busca transmitir bien los mensajes. Para ello debería ir previamente a las comunidades. Eso es lo que yo he aprendido a lo largo de mi trabajo. Si yo quiero respetar, quiero considerar la variedad lingüística, tengo que ir antes, tengo que escuchar en espacios informales, en el mercado, en otros espacios, cómo es su manera de hablar. Por ejemplo, si es el quechua, hay variedades, ¿no? Por ejemplo, en esa medida yo estoy siendo mediadora cultural. Yo saludo a Yiyanchu, ¿cómo estás? Pero en otra zona he aprendido y dicen Walijiachu. Y también se tiene que respetar las cosmovisiones. Es un aprendizaje en los trabajos, en la resolución de conflictos, en el proceso de consulta, escuchar a las mujeres, que siempre son las que menos hablan en espacios formales. Ellas se acercan al final de las reuniones y piden aclaraciones, expresan sus preocupaciones. Además de las mujeres, también los ancianos, y transmiten saberes sobre los territorios y tierras, sobre sus conflictos. Y allí mi rol de intérprete es, aunque haya terminado la reunión, tengo que llamar a la entidad promotora para que escuche a las mujeres, escuche a los ancianos. Y las reflexiones finales y enfrentar retos. Sabemos, en nuestro caso, de todos los procesos de consulta previa, he podido observar que la lucha por el agua y las tierras son las situaciones que generan mayor conflicto en los derechos colectivos. Y también las comunidades demandan que las consultas previas se hagan en un momento oportuno. Existe también una débil organización a nivel de las comunidades.
La información sobre consulta previa a veces es insuficiente y no llega a la mayoría de los pobladores. Por eso el Ministerio de Cultura y otras entidades debemos hacer o deben hacer el esfuerzo para sensibilizar. Y la presencia del Estado en las consultas previas es fundamental, pero de manera articulada. Por ejemplo, para evitar conflictos mayores o que se ahonde, es importante que en las consultas previas estén presentes, por ejemplo, tanto la entidad de promotora, que en este caso es el Ministerio de Energía y Minas, así como el Ministerio del Ambiente y así como la Autoridad Nacional del Agua. Y cuando ven la ausencia del Estado de manera articulada, el conflicto es mayor. Muchísimas gracias. Gracias, Ernestina, siendo un común de las comunidades indígenas. Tenemos participación. Daisy Bernal, adelante con tu pregunta o comentario. Gracias, muchas gracias, muy buenos días. Pues me gustó bastante la ponencia presentada por Ernestina porque son casos muy concretos. Solamente quisiera saber, en el caso del quechua, entendí que hay 3 variedades de esta lengua. No sé qué tan inteligibles sean, pero en tu papel, por ejemplo, como intérprete traductora, ¿consideras que has desarrollado, por ejemplo, la competencia interdialectal para poder fungir como intérprete traductora? ¿Cómo lo has hecho? Si nos pudieras compartir. Y por otra parte, recomendar qué cosas no se deben hacer de cara al código de ética en los procesos de traducción e interpretación. Gracias. Muchas gracias. Ciertamente creo que es un reto enorme que los intérpretes tenemos que estar primeramente exigiéndonos para un desarrollo y crecimiento profesional. Y allí sí quiero reconocer y agradecer el esfuerzo que está haciendo el ministerio de mi país, porque estamos en una permanente formación, pero creo que es un asunto de ida y vuelta, que no podemos esperar los intérpretes a que todo nos llegue. Creo que en la manera como uno se involucra, en la manera como uno está investigando, en la manera como uno se va retando, va mejorando. Respecto a tu pregunta interdialectal, decías, ¿no? Ciertamente creo que es un tema que tenemos que seguir desarrollando. Sin embargo, nosotros tenemos el respeto, tenemos que ser coherentes con el tema territorial. Por ejemplo, yo soy quechua, en mi país hay 3 variedades de quechua, el quechua chanca, el quechua Cusco Collao y el quechua Ancash, ¿no? Y en tal caso, por ejemplo, en el término Kashan, es hay, Kashan, yo digo como lo pronuncio, Kashan, quechua Cusco Collao. Y quechua chanca es Kashkan. Lo digo porque tengo cercanía, he interactuado con otras compañeras, pero por ejemplo no te podría decir cómo se dice eso en el quechua Ancash. Y para eso tenemos un código de ética, por ejemplo, es si a mí me solicitan participar en el quechua, ir a chanca, yo tengo que decir que no puedo, porque mi variedad, y me he formado como intérprete quechua Cusco Collao. Y creo que ahí es un código de ética que no solamente es el trabajo, no solamente es la interpretación. Yo creo que hemos hablado a lo largo de estos 2 días que es muy importante esta mediación cultural. ¿Qué es lo que no deberíamos hacer como intérpretes traductores? Primero, ser tolerantes, ¿no? Ser neutrales, confidenciales y sobre todo tener la tolerancia, sobre todo respetar los roles de las entidades, respetar los roles del Ministerio de Cultura, respetar todas las instancias, pero sobre todo no hay que cometer, por ejemplo, la infidencia. Y así tenemos un código de ética que tenemos que tomar en cuenta permanentemente a la hora de hacer nuestro trabajo de interpretación y traducción.
Muchas gracias, Ernestina. En los comentarios le agradecen su presentación y por compartir sus experiencias. Adelante con la pregunta, Lorenzo Itza. Hola, ¿qué tal? Buenos días. La pregunta era sobre el uso de neologismos en el tema de las consultas, ya que le comparto una breve experiencia que tuvimos. Aquí en México, en la zona de la península, especialmente en Campeche, se llevaron a cabo unas consultas sobre el tema de la soya transgénica. Entonces, estaba el ente gubernamental que tenía traductores e intérpretes, pero utilizaron un término que la comunidad no comprendía. Esto fue a raíz de que estuve preguntando de por qué entendían por la palabra que estaba proponiendo el traductor e intérprete. Y la comunidad entendía otra cosa, entendía que puede ser un híbrido, más no un transgénico. Entonces, en ese caso, lo que hicimos fue llamar a la comunidad y comenzar a dialogar y soltar palabras hasta que podía tomarse un término que podía entenderse, y acabamos hablando, diciendo maíz transgénico, así como si fuera, le llamamos mayanización. Entonces, así lo utilizamos. Pero esto, a raíz de lo que usted comentaba, pues sí me ponía a pensar sobre el tema de la importancia de estos neologismos, porque a raíz de cabo, si es una consulta previa y que debe ser informada, si las comunidades no comprenden realmente este neologismo, este término, van a acabar tomando una decisión, ya sea a favor o en contra, pero no realmente informada. Entonces no se está cumpliendo los objetivos de la OIT. Y también lo otro, creo que sería bueno recalcar esa parte de lo que se comentaba, de lo que es la mediación cultural y lo que es la parte de la neutralidad como traductores e intérpretes, sin importar si estamos a favor o en contra de manera personal sobre lo que se está imponiendo o lo que se está dialogando al momento de realizar esta consulta, sino porque luego al final, ya sea por parte del gobierno, ya sea por parte de las comunidades, el intérprete opta por el papel de negociar con su interpretación, y creo que eso pues, puede salir contraproducente en la toma de decisiones en las comunidades. Entonces, a lo mejor, también es una propuesta para todas las compañeras y compañeros, las personas que hacemos traducciones e interpretaciones, tomamos como estos elementos occidentales o estos elementos de la academia y la tratamos de adoptar, pero en nuestras propias comunidades tenemos valores, tenemos formas de actuar diferentes. A lo mejor crear una especie de decálogo de ética, o una especie de, no sé, algo así similar, conforme a nuestros usos y costumbres, para que luego al final tengamos como una línea y podamos saber cuál es nuestro trabajo, marcado por una ética, marcado por una moral, pero con base en lo que nuestras comunidades nos dicen. Así es, creo que tenemos que tener el cuidado riguroso respecto a estas situaciones. Y aquí en los procesos de conflicto tenemos que ser bien claros que nosotros estamos para ayudar. Y ayudar es lo que tenemos que hacer con nuestra ética de intérpretes. No somos parte de ninguna instancia. Lo que tenemos que velar es porque los mensajes sean transmitidos con la fluidez, con la oralidad que se requiere, y sobre todo con un lenguaje funcional. Y creo que para evitar esto que acaba de plantear el hermano, es que no hay que forzar, hay que saber cómo utilizan o cuál es la equivalencia de ese término en esa lengua específica. Y eso es un reto permanente, ¿no? Por otra parte, creo que no sería ético y nuestro rol no estaría dirigido, no estaría bien claro si es que nosotros permitimos o nuestra intervención o nuestro trabajo lleva a estas tendencias perniciosas como poder negociar con la interpretación, y no se trata de eso, porque nosotros también yo soy una mujer indígena, y a veces es bien difícil, cuando uno está en la interpretación, es bien difícil no tener el corazón de indígena, ¿no? No sacar ese coraje y decir, ¿cómo es posible que los animales de mi abuela estén muriéndose porque están consumiendo agua contaminada? Pero yo no lo puedo decir eso. Lo que tengo que hacer es pasar ese mensaje tal cual. Me parece que ese es un reto, y los intérpretes traductores estamos permanentemente en este reto de poder hacer cada vez mejor un trabajo que permita hacer una buena comunicación
entre las comunidades indígenas y los promotores de las medidas administrativas o los proyectos. Y entonces, creo que hay que tener mucho cuidado con los neologismos, y aparte de ello, sabemos que las lenguas también están en una constante dinamismo, y hay términos que, como lo decían anteriormente, hay términos que no se pueden traducir, y más bien hay que ver de manera funcional cómo se usa, cuál es el uso social de ese término, de esa palabra. Y ayer, por ejemplo, y yo creo que lo mismo ocurre no solamente en el tema de interpretación en consulta previa, pasa en interpretación en salud cultural, en justicia intercultural. Creo que tenemos un enorme reto. Y ayer hacían una pregunta central que uno de los participantes decía, ¿y para qué? Algo así como que, ¿y para qué hay que interpretar eso? ¿Para qué hay que traducir? No es un asunto de para qué, es un derecho. Y tiene que promover cada vez un diálogo intercultural pertinente. Muchas gracias, Ernestina. Hemos llegado ya al final de este panel. Nos faltaron algunas preguntas por responder, pero sí hay que avanzar con las actividades. Muchas gracias a todos. Agradezco a todos y a toda su participación en este segundo panel, Mediación Cultural en Contextos de Conflictos Territoriales y Ambientales.